Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con la clase en la que nos quedamos. Ya vimos término de la Revolución Mexicana. Hoy vamos a empezar con el régimen de caudillos y el término de la primera etapa de los caudillos, la segunda etapa de los caudillos, el régimen, más bien la política revolucionaria que va a surgir después y la política nacionalista de cómo se va a crear México a través de partidos políticos. ¿De acuerdo? Los aprendizajes esperados para esta clase serán describir los procesos de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de los políticos sociales en su desarrollo, es decir, cómo se van a configurar cada uno de los personajes importantes que vamos a hablar hoy. Y las competencias es la comprensión del tiempo y espacios históricos, manejo de información histórica, la formación de una conciencia histórica para la convivencia. La introducción. Bueno, hoy hablaremos sobre la política revolucionaria y nacionalista que imperaba en los años 20 aquí en México. Posteriormente, la Guerra Cristera fue motivada por las relaciones tensas entre la Iglesia y el Estado mexicano, y los órganos de gobierno pactaron con grupos de obreros, creándose las primeras confederaciones de trabajadores mexicanos. En un proceso largo se alcanzó la restricción de tierras para los campesinos pobres. Durante esta etapa se recogieron los frutos de la Revolución Mexicana mediante la etapa de Plutarco Elías Calles. Se buscó también mantener su influencia y su poder sobre los presidentes que lo sucedieron, y enseguida una etapa marcada por la marginación y la pobreza que vivieron en un rezago social, económico y cultural. A continuación se inició la educación como un pilar fundamental de la construcción de México moderno, apoyada por el artículo 3 de la Constitución, que se regala como gratuita, laica, y por último surgen instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit. Las biografías de las personas que hoy vamos a trabajar son Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y José Vasconcelos. Estos tres personajes son importantes porque Plutarco Elías Calles va a ser el imperante o el personaje importante dentro del Maximato, este periodo que ya les había explicado la semana pasada. Y Lázaro Cárdenas es el que va a ser el periodo de las instituciones. Es decir, gracias a Lázaro Cárdenas hasta la actualidad tenemos la mayoría de las instituciones más importantes de México, ¿no? Es el periodo institucionalista, es decir, en el que él empieza a transformar esas instituciones en órganos gubernamentales, nacionales, que van a hacer que México salga un poco, o que se busque, o que más bien que los mexicanos, los campesinos, obreros y la gente tenga apoyo en instituciones. Y por último tenemos a José Vasconcelos, este señor que trae estas ideas de ideologías nazi. De hecho, escribe un libro que se llama Raza Cósmica, perdón, y en él busca que todo mexicano pueda educarse, porque la educación es la base para que el humano avance, según él, ¿no? Sin embargo, en México vamos a tener un conflicto muy grande, porque México es un país del 80% de campesinos, ¿no? Para este momento, obreros y campesinos. Obviamente es una gran dificultad para el progreso de México, dadas las ideas de Porfirio Díaz, dadas las ideas de Vasconcelos, porque lo que ellos buscan es que esta gente se integre al campo laboral, pero no al campo, sino al campo de fábricas, campo citadino. Sin embargo, hay un gran impedimento. Muchos de estos hablan sus lenguas, y la mayoría en México, ustedes saben, hay más de 50 lenguas, ¿no? Con 14 variantes del náhuatl, por ejemplo. Entonces, aquí está lo complicado. Por eso Vasconcelos va a implementar un sistema en el cual él se va a encargar de ayudar a esta gente, ayudar entre comillados, a integrarse a este sistema laboral. ¿Cómo lo va a ayudar? Pues va a tener varias etapas, ¿no? La primera es que va a generar algo que se llaman las misiones educativas, que son estas misiones que se basan un poco en las misiones franciscanas de allá de 1500, cuando llegan los españoles. Recuerden que cuando llegan los españoles, los frailes mandan misiones, o sea, frailes los mandan a la selva, a la sierra, al campo, a enseñarles a los campesinos a hablar español y a traducir sus lenguas para hacer estos diccionarios y que se entendieran. Ese modelo lo va a retomar Vasconcelos en estos años para poder enseñarles el español. Forman las escuelas rurales. Las escuelas rurales no son como las escuelas que conocemos nosotros. Hagan de cuenta que en un salón hay 6 filas. En una fila están los niños de primero, en la segunda los de segundo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en un solo salón conviven de todo tipo de niños y se les está enseñando a la par de todo, ¿no? Entonces, esta es una escuela rural. Por ahí tenía yo algún profesor que me comentaba que también se implementaron estos sistemas de limpieza, ¿no? Porque los niños, la mayoría tenía piojos, entonces se les
ponía unos líquidos en la cabeza, se les ponían una bolsa de plástico y con eso les mataban a los piojos. El profesor luego nos contaba que era muy triste y a la vez agresivo este sistema, pero era como Vasconcelos empezaron estas campañas para poder em, implementar o más bien incluir a esta gente al sistema capitalista y laboral de México. Incluso también se implementa el teatro guiñol. El teatro guiñol es este teatro con muñecos de papel, de tela, en el cual les enseñaban hábitos de higiene a la gente a través de la lengua del español y de su propia lengua, ¿no? Los estaban haciendo bilingües, que esto también es de reconocerse. Después José Vasconcelos va a ser presidente más bien director de la UNAM, y él va a implementar esta famosa frase de por mi raza hablará el espíritu, que oficialmente es por mi raza cósmica hablará el Espíritu Santo. Sin embargo, se le van a recortar cósmico y Espíritu Santo